Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar pisando las hojas del otoño, las que quedan porque estamos en invierno, aquí en el jardín junto a mi fiel Chucao. Saludo especial a los que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, a todos los radiovidentes de Pauta de la Quinta Región, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, y desde luego un especial abrazo, ya que tengo un Chucao de compañero, a todos los radiovidentes sureños, a los que nos escuchan en Temuco y también en la austral Punta Arenas. Tenemos cumbre. La mayoría de la gente ve las cumbres como algo absolutamente alejado, algo que produce problemas de tráfico en la ciudad. Así lo ve el ciudadano medio. No, cumbre donde se gasta mucho dinero. Eso es lo que conversan y comentan los taxistas. Tenemos una cumbre y no muchos saben ni sabemos tal vez cuál es el alcance de esta cumbre que lleva por título Democracia Siempre. Está reuniendo hoy día mismo, ha reunido hoy al presidente de Brasil, Lula, al presidente de Colombia, Petro, al presidente Orsi, el recientemente asumido presidente Orsi en Uruguay, y a Pedro Sánchez, ni más ni menos que a Pedro Sánchez. Y por eso he invitado a caminar hoy día, esta tarde, en este pequeño jardín al fin del mundo, a John Müller. Ustedes ya lo conocen, él es panelista estable en Radio Pauta, es un periodista de excelencia, un periodista que reside y vive en España, en Madrid, ha ocupado espacios y cargos importantes en distintos medios como el diario El Mundo. Hoy día es columnista del diario ABC, un diario muy importante con mucha historia en España. ¿Y qué mejor que hablar y caminar por mi jardín esta tarde con John Miller para que nos dé luces sobre cómo él mira la cumbre desde allá y hacerle preguntas desde acá, para tratar de entender un poco más esta reunión de mandatarios, entre comillas, progresistas? John, muy buenas tardes, bienvenido al jardín como siempre. Hola Cristian, buenas tardes. Es un placer estar en tu espacio invitado para comentar la actualidad. Ya, vamos inmediatamente a la cumbre. A ver, ¿cuál es el sentido, crees tú, y el propósito de esta cumbre? Puede ser leída desde de distintos ángulos y distintas miradas, ¿no es cierto? Hasta en clave conspirativa. ¿Cuáles crees tú que es finalmente lo que moviliza, lo que mueve particularmente al presidente Boris, que parece ahí el convocante, y a los otros mandatarios para reunirse y crear no sé si va a ser un nuevo foro permanente que lleva por título Democracia Siempre? Bueno, a ver, hay una explicación formal que yo creo que la ha dado el presidente Boric, y es que Lula, en esta reunión de mandatarios un poco improvisada que se produjo en la Asamblea General de la ONU, le dijo a él que tomara el relevo, y por lo visto una reunión informal que tuvieron durante la Asamblea General, que los mandatarios suelen acudir a Nueva York y ahí se encuentran en los pasillos, y Lula le dijo que tomara el relevo y organizara el siguiente encuentro, que ha sido este encuentro en Santiago de Chile. Pero yo te diría que en realidad esta es una reunión cumbre de mandatarios con problemas, de mandatarios con hipotecas, de mandatarios con graves problemas que no van a encontrar solución en esta cumbre precisamente. Yo creo que esta cumbre podría definirla como una especie de terapia gestáltica, una gestalt en la que se han juntado para contarse sus problemas, porque realmente la manera en que han llegado es muy compleja. Lo primero es señalar que aquí hay cuatro jefes de Estado y un impostor,
que es el presidente español, que no es presidente igual que el resto de los presidentes, porque no es presidente de la República, es el presidente del gobierno de su majestad, que es el jefe del Estado. Los presidentes republicanos como Lula, como Boric, como Yamandu Orsi, como Gustavo Petro, reúnen la doble condición de jefes de Estado y de gobierno. Y eso les da una alcurnia que Pedro Sánchez no tiene. Pedro Sánchez es solo jefe del Ejecutivo, no es jefe de Estado. Si fuera jefe de Estado tendría que estar el rey Felipe VI en esta cumbre y no está. Entonces, yo digo, aquí hay 4 jefes de Estado y un impostor. O sea, uno que no es jefe de Estado y al que han invitado simplemente por la afinidad ideológica. Y ya te explicaré más adelante, pero yo creo que si alguien ha desentonado en la cumbre ha sido precisamente Pedro Sánchez. Bueno, pero ese impostor que tú acabas de señalar, suena fuerte, ese impostor ha llegado lanzando declaraciones muy enfáticas, ¿no? Llama Sí. a una ofensiva contra la internacional del odio y apunta, desde luego, al Partido Popular Español, el partido de oposición de centro derecha, y ha dicho, la derecha ha sucumbido a la ultraderecha. ¿Qué es esta declaración de Sánchez? ¿Una cortina de humo sobre los tremendos problemas que tiene el interior de España? ¿A dónde está apuntando? ¿Cuál es el objetivo de Sánchez en esta cumbre? Bueno, él efectivamente, como tú bien dices, él ha visto en esta cumbre un salvavidas. Fíjate que por ir a esta cumbre, él no va a estar mañana en el cierre del periodo legislativo correspondiente a la primera parte del año. En realidad, el curso en España dura de septiembre hasta julio. Y mañana va a ser la última clase de los parlamentarios, la última sesión legislativa. Él lleva 9 proyectos de ley distintos a votación. No va a ganar los 9 y probablemente reciba varios revolcones. Si gana alguno, será un milagro, pero como tiene una mayoría muy frágil, Pedro Sánchez ha basado su estrategia para gobernar en que, aunque él tiene una mayoría frágil, él existe o el gobierno que él ha encabezado, aunque no consiga ni siquiera legislar, porque no, esa mayoría es tan frágil que a veces deja de serlo, y los 7 diputados de Junts por Cataluña, por ejemplo, que pertenecen a Carles Puigdemont, no votan con él, o a veces Podemos, que tiene 5 diputados, dice, yo esta ley no la voy a apoyar, y entonces el gobierno de Pedro Sánchez se queda con la ley ahí y no la puede sacar adelante. Bueno, esta mayoría es tan frágil que el argumento que él dio fue que él tenía que gobernar, aunque fuera con esa mayoría frágil, porque debía ocupar el asiento de la Moncloa para evitar que lo ocupara la derecha a través de Núñez Feijóo, de Alberto Núñez Feijóo, que es el líder de la oposición en España. Entonces, él está sentado en la Moncloa, no tiene una mayoría operativa que le permita gobernar y sacar las leyes con garantías, pero está ahí sentado y cuando la gente le dice, ¿y usted por qué sigue sentado ahí si solo está calentando el asiento? Él lo que dice es, mira, yo estoy aquí para que no venga la derecha ni la ultraderecha a ocupar este sitio. Oye, John, un señor de apellido Tellado, que es el nuevo secretario general, entiendo, del Partido Popular, dice que este es el game over de Pedro Sánchez, que está en la lona, sin escapatoria. ¿Tú coincides con ese diagnóstico? ¿Tan en la lona está Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez da siempre la impresión que se salva. Hay que Siempre. reconocerle que ha tenido una habilidad extraordinaria para sobrevivir, es un resiliente al que no hay que mirar en menos, aunque esté aparentemente en la lona. O sea, es un boxeador que puede levantarse de nuevo. ¿Cómo lo ves tú? No, de ninguna manera. O sea, el Partido Popular, la derecha, el centro derecha, ganó las elecciones de 2023. La primera fuerza política de España es el Partido Popular, no es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que hay, en el resto de la fragmentación parlamentaria, hay más partidos nacionalistas y de izquierda dispuestos a pactar con Pedro Sánchez porque saben que van a obtener de él las cosas que la derecha no les daría y le han votado, le han permitido generar una mayoría circunstancial, diría yo, porque solo existió en el momento de su investidura y después, cuando ha habido que votar las leyes, no se ha ido dando. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre con Pedro Sánchez? Pedro Sánchez yo creo que es el político perfecto. Es un político absolutamente inescrupuloso, es un político que no tiene principios, es un político que un gran periodista de radio le preguntó en las últimas elecciones, le dijo, ¿por qué nos ha mentido tanto en los 4 años que lleva gobernando? Y él ni se amilanó y dijo, yo no he mentido, he cambiado de opinión.
Pedro Ujú. Sánchez es el señor que dijo que nunca iba a indultar a los golpistas que dieron el golpe de Estado en Cataluña e intentaron la secesión de Cataluña, es el que, y los indultó. Dijo que nunca iba a perdonar a los corruptos y cambió el delito de malversación para perdonar a sus compañeros socialistas de Andalucía que habían cometido uno de los fraudes más grandes de la historia de España. Es el político que dijo que nunca iba a haber una amnistía porque no cabía en la Constitución española y que para conseguir los 7 votos de Carlos Puigdemont dictó una amnistía. Entonces, él dice estos son cambios de opinión, pero la verdad es que ha jugado con los principios de todos porque la gente creía que había cosas, principios, líneas rojas que jamás atravesarían. Bueno, Sánchez es un inescrupuloso y entonces él cree que simplemente cambiando de opinión como de un día para otro funciona. ¿Qué es lo que ocurre con él? Es como el agua. Él siempre adopta la forma del envase en el que es vertida el agua. Y esa capacidad de adaptación es la que lo hace un político extremadamente resiliente, superviviente, a tope. Manual de Resistencia se llama su primera autobiografía publicada. Y en él y en ella él sostiene un dicho, un refrán español muy extendido en la política que es que el que resiste vence. ¿Y qué pasa con la oposición española? A ver, en este sistema político español que es muy distinto al nuestro, Es parlamentario, claro. pareciéramos estar, pareciéramos estar ahí en una especie, no sé cómo llamarlo, de empate catastrófico o de situación congelada en la que no se puede avanzar para un lado ni para otro lado, ni salir de ese escenario. ¿Cuál es la razón de la oposición española? ¿Cuál es la posibilidad de que pueda Sánchez dejar su cargo? Y ¿qué ves tú? ¿Cuál es la deriva, digamos? ¿Y qué es lo y qué es lo que tendría que hacer o qué está haciendo el, Bueno, el Partido Popular para poder provocar ese cambio? yo creo que, a ver, Sánchez no tenía que haber nunca constituido este gobierno. Él tenía que haber provocado una repetición electoral y haber vuelto a las urnas y haber consultado a los españoles, porque la verdad es que la última elección, la de 2023, que se convocó, él las anticipó porque vio que la derrota en unas elecciones municipales y autonómicas regionales, digamos, del Partido Socialista había sido tan grande que él se asustó y en un golpe de audacia, porque sí es audaz, dijo voy a adelantar las elecciones y las voy a ganar. No las ganó, pero no las perdió por una amplitud suficiente. Entonces, el único que podía obtener los votos de los partidos disponibles para pactar con él era él. Pedro Núñez Feijóo lo intentó, se presentó a la moción de confianza, a la investidura, pero Núñez Feijóo se quedó a 3 votos de la mayoría para gobernar. Le faltaron 3 votos. En cambio, Pedro Sánchez sí consiguió no solo esos 3 votos, sino 7 votos, que son los famosos 7 votos de Junts per Catalunya, un partido que nunca le había apoyado en el Parlamento, pero como Pedro Sánchez cambió de opinión respecto de amnistiar a su líder, Carles Puigdemont, que está en el exilio en Bruselas por haber intentado dar un golpe de Estado en Cataluña, bueno, pues cuando él accedió a indultarlo, a amnistiarlo, perdón, aparecieron mágicamente esos 7 votos. El problema es que esos 7 votos no concurren de una manera sólida, no es un pacto de legislatura, era un pacto solo de investidura. Así que ahora, como dijo Carlos Puigdemont, y la expresión no es muy bonita, pero dijo, le voy a hacer mear sangre cada vez que quiera aprobar una ley. ¡Oh, qué fuerte! Muy ¡Ja! fuerte. Imagínate, con ese aliado, con ese amigo, ¿para qué queremos más amigos? Eh, Por eso que Pedro Sánchez lo ha pasado tan mal en esta legislatura, porque efectivamente ha tenido que mear sangre. Ha visto cómo está procesada su esposa por presunto tráfico de influencia. Ha visto cómo está procesado su hermano porque le fabricaron ad hoc un puesto de trabajo en una repartición pública en uno de los parlamentos regionales de España. Ha visto cómo sus 2 secretarios generales del partido han caído acusados de corrupción, porque él es una persona que primero elige muy mal a los colaboradores y segundo viene de un entorno social que le hace muy difícil, dado que él es un inescrupuloso y una moral, a él se le hace muy difícil seleccionar gente que sea muy distinto a eso. Entonces, el problema es que ha seleccionado 2 secretarios generales del Partido Socialista que han sido unos inmorales y que se han corrompido. Y bueno, eso lo ha descubierto la justicia. Afortunadamente en España todavía hay instituciones independientes. Una es la justicia, otra es la Guardia Civil,
y la policía que suele investigar a las órdenes de los jueces, y afortunadamente pues se han ido conociendo estos casos. Eso es lo que hace que él lo haya pasado tan mal en las últimas semanas, y por eso de alguna manera ha salido huyendo a Chile para asistir a esta cumbre, para mañana no tener que estar en el Congreso donde todo el mundo le va a recordar cuál es la auténtica situación de su gobierno. Un gobierno paralizado donde él está calentando el asiento en el Palacio de la Moncloa y donde no puede aprobar ninguna Bueno, ley que tenga trascendencia. estoy caminando con John Mueller en este jardín comentando la asistencia del presidente, no es el presidente, el primer ministro español Sí, el en la presidente del cumbre de gobierno. presidentes, la llamada cumbre progresista que lleva por título, por nombre Democracia Siempre. John, uno cuando piensa en el Partido Socialista Español con cierta nostalgia, tal vez ve lo que era antes el Partido Socialista Obrero Español, el papel que jugó en la transición democrática, piensa en un líder como Felipe González, ¿no? Pero ese Partido Socialista Español parece que ya no existe, parece que este Partido Socialista Obrero Español está completamente dominado por Pedro Sánchez, o tú crees que hay fuerzas internas que podrían jugar algún papel. ¿Qué pasa dentro del Partido Socialista Obrero Español a la luz de toda esta crisis de corrupción y en relación al liderazgo de Pedro Sánchez? Hace un año no pasaba nada, Cristian. Hace un año no pasaba nada y efectivamente el partido ha sido modelado a imagen y semejanza de Pedro Sánchez. Él ha cambiado los estatutos, ha cambiado la configuración institucional del partido interna y hoy se hace lo que él dice. Es más, tiene colonizado y completamente mezclado el gobierno con el partido, con lo cual hay gente que es vicepresidenta o ministra de su gobierno y al mismo tiempo es candidata del partido en las regiones o ejerce candidatura o ejerce secretaría, vicesecretaría en la parte institucional del partido. O sea, tiene una confusión enorme que le ayuda mucho a mangonear. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que tú hablabas del Partido Socialista de Felipe González. Ese Partido Socialista dejó de existir en la derrota frente a José María Aznar, yo creo en el año 96, nunca se pudo recuperar. Y creo que la clave está en el fracaso de la tercera vía de Tony Blair. Ese es el momento en que realmente la socialdemocracia pierde todo tipo de orientación. Es verdad que Blair quizá llevó a un extremo a esa socialdemocracia, porque esa tercera vía significaba estar aliada en la OTAN con Estados Unidos y con los planes más locos de Estados Unidos, que en este caso fue la invasión de Irak, que no tenía ningún sentido, sobre todo después del 11M, porque sí tenía sentido invadir Afganistán, porque al final Osama Bin Laden estaba escondido ahí con los talibanes, pero en Irak, ¿qué se les había perdido en Irak? Lo único que se les había perdido era el deseo de venganza de George Bush del trabajo que no había terminado su padre en la primera guerra del Golfo. Pero en realidad no había ninguna razón para. Sin embargo, Tony Blair llevó a un extremo a la socialdemocracia europea y decidió aliarse con George Bush y apoyarle en la famosa foto de las Azores. Ese momento es el punto que yo diría que grafica o donde se expresa la crisis de la socialdemocracia, porque ahí hay un montón de personas que estaban inscritas en esa socialdemocracia que dejan de estarlo. Uno de los que no participó en ese show fue Ricardo Lagos, precisamente. Pese a lo cual, hay otros elementos que hicieron que la socialdemocracia empezara a ser crecientemente impopular y a perder votos, amenazada y mordiéndole los talones estos jóvenes nuevos iracundos del Frente Amplio en Chile, de Podemos en España, de distintas fuerzas políticas que querían un relevo generacional y político. Ahí eso marca el fin de esa socialdemocracia que tú y yo conocemos, que identificamos con González, que identificamos con Lagos en Chile y que hoy prácticamente no existe. Y en el único sitio donde existe es en España, donde gente como Pedro Sánchez, que ha llevado al partido a una radicalización suficiente como para matar a Podemos y evitar que le sustituyera, y que por otro lado intenta presentarse como ocupando la centralidad política del país, bueno, pues ha tenido éxito. Él ha tenido éxito en eso y hay que reconocérselo. ¿Y qué, tú me decías, qué tiene que hacer la derecha? Bueno, lo primero que tiene que hacer la derecha es de dejar en España de repartirse los ministerios y pensar que ya ha ganado el gobierno, porque esto también les pasó en 2023. Creían que iban a ganar por una mayoría tan amplia que ya prácticamente todos se creían ministros, secretarios de Estado, vicepresidentes, tú, yo me voy a hacer cargo de esto, tú de lo otro. Ahora están en esa misma dinámica porque han visto a Sánchez muy tocado por sus escándalos de corrupción, pero la verdad es que aunque en su entorno, su esposa, su hermano están tocados, Sánchez está vivo políticamente.
Yo, dicho esto, descrito esto, uno podría decir que Pedro Sánchez no es una contribución a la cumbre, es decir, que el abrazo de Sánchez, la presencia de Sánchez, dado este contexto, no sé si apoya mucho el impulso que querían darle Lula y Boric a esta nueva deriva progresista, ¿no? Eh, Más bien mancha, uno diría, más bien mancha la cumbre, pero y además hay otros presidentes maltrechos en esta cumbre, no hablemos de Petro en Colombia, desde Petro, luego, ¿no? La situación de Petro en Colombia y la situación de Colombia no puede ser más desastrosa desde todo punto de vista. No digamos, a ver, Boric a lo mejor no está en una situación catastrófica, pero un gobierno que termina con un muy rechazo de más erosionado. del 100%, ¿ah? Muy Es un gobierno que erosionado. termina muy erosionado y con muchos escándalos que han sido semanalmente. Claro. En eso se parece al de Sánchez un poco. Mm. Es verdad que Boric ha tenido una capacidad de reacción mayor que la de Sánchez. Y hay un elemento que yo creo que diferencia profundamente a Sánchez de Boric. Sánchez está inclinado, reclinado y arrodillado delante de Nicolás Maduro. Boric no está arrodillado delante de Maduro. Eso de Sánchez con Maduro es impresionante. Eso tiene que ver Es la ahí influencia de Zapatero, Zapatero. José Luis Zapatero. Sería bueno que lo explicara, este personaje que fue el primer ministro español y que parece que tiene una amistad o un negocio, no sé lo que tiene. Ahí estoy haciendo hipótesis, pero ¿qué pasa? Tiene un ¿Cómo interés. puede ser que el gobierno español esté de rodillas ante la dictadura de Maduro? Explícanos un poco esa situación. Bueno, está de rodillas porque, entre otras cosas, Pedro Sánchez algo le debe a Maduro. Entonces, nunca se ha aclarado qué hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en ese paso por el aeropuerto de Barajas en España, en la que José Luis Ábalos le tuvo que ir a decir que no podía bajar porque tenía prohibido el ingreso al territorio de la Unión Europea. Eh, Ahí significa que había una buena relación con Venezuela. Sánchez no tenía buena relación con Zapatero y no quiso saber nada de Zapatero en su primer gobierno, pero poco a poco, a medida que se producían distintas crisis, Zapatero empezó a conquistar un lugar al lado de Sánchez. Y en las últimas campañas electorales ha vuelto a aparecer elogiando a Sánchez, dando mítines a favor de Sánchez, etcétera. A cambio de eso, el gobierno español ha terminado trabajando para Maduro. O sea, el gobierno español ayudó a sacar de Venezuela a Edmundo, el presidente legítimo, digamos, que había ganado las elecciones, que se robó Maduro el año pasado. Bueno, España sacó a Edmundo y lo trajo de vuelta, lo trajo a España, quitando, en realidad lo que hizo fue liberar a Maduro de un problema, sacarle un problema, aunque allí está María Corina Machado. Pero eh, Zapatero es un hombre, tiene conexiones con China, está manejando un lobby chino, maneja el lobby de Huawei, que ahora mismo están saliendo noticias por todos lados porque Estados Unidos le ha dicho a España que no puede contratar con Huawei, pero es que la Unión Europea le acaba de decir a España esta tarde que no puede contratar con Huawei porque es como contratar con el ejército chino. En fin, que todo esto ha hecho que Sánchez esté en una postura muy obsecuente con Maduro. No se habla de la dictadura de Maduro en los consejos de ministros de Sánchez, pero lo de Boric sí, y yo creo que eso marca una diferencia, porque lo que ha ido a hacer Sánchez, y cuando tú decías contaminar, está muy bien tirado ese concepto. Sánchez, en el gobierno que constituyó, este gobierno de minoría frágil que te describía yo al principio, que es el del gobierno que empieza en 2023, de las elecciones de 2023, que su partido no gana, que gana la derecha, este gobierno se basa en el concepto que te decía yo de yo estoy ocupando este asiento para que no lo ocupe la derecha y la ultraderecha. Eso se tradujo en el Parlamento en su discurso de investidura en que él prometió levantar un muro contra la ultraderecha y contra la derecha. ¿Por qué él habla de ultraderecha? Pero en realidad está hablando de todo lo que es del centro para la derecha. Y él lo que dijo es que iba a levantar ese muro y de ahí no se ha bajado. Lleva un año entero construyendo su muro. Se le ha caído una parte del muro, los ladrillos venían mal, los puso al revés, los puso chuecos, etcétera. Pero él se ha llevado ese discurso a Chile, que no es el mismo discurso de Gabriel Boric. Él ha llevado un discurso en el que lo acabo de poner en Twitter además, porque en su frase es la que tú citaste, donde él dice que tanto que es la derecha moderada se deja arrastrar por la ultraderecha en el mundo y él está llamado o él siente que su misión es precisamente enfrentarse a eso. Ese no ha sido el discurso que han hecho Boric, ese no es el discurso que ha hecho Lula, ese no es el discurso que ha hecho Orsi, porque
el gran paso de esta cumbre progresista sería que algún presidente moderado de centro derecha se sumara a ella. Alguno al que invitaran. Imagínate, a lo mejor Piñera hubiera sido el prototipo de alguien que hubiera participado en esta reunión. Porque como Piñera además pensaba que los intereses del país estaban por encima de su propio partido político, bueno, a lo mejor hubiera ido. Pero yo creo que el desafío es que esta cumbre de progresistas, bueno, ya cometieron el error de llamarla progresista, pero se amplíe, porque si no va a terminar siendo un club de viejos izquierdistas, donde además Petro está profundamente repudiado en su país. Boric va a acabar con un gobierno lleno de escándalos, pero que sobre todo ha sido un gobierno poco realizador, que no ha hecho nada. Eh, Decía que Lula está muy lejos de ser el Lula con todas las expectativas que Lula abrió cuando ganó la elección. Todo el mundo pensaba que venía a renovar la fuerza de la socialdemocracia y de la izquierda y Lula no ha cumplido. Porque es verdad, se enfermó, tuvo un accidente y luego se ha topado con Donald Trump, que es un adversario realmente complejo. Pero de ninguna manera podemos decir que la ilusión hoy está en esta izquierda. Yo pensaba que ellos iban a ser más rotundos en el tema de Gaza y sacar una declaración aún más dura o hacer una escenificación todavía más escandalosa. Pero yo creo que ahí la moderación la ha impuesto Lula fundamentalmente porque Sánchez iba muy caliente con ese tema y Boric yo sé que él también cuando lo toma le reacciona visceralmente, no diplomáticamente. Hay algunos que han insinuado que entre los objetivos ocultos de la cumbre o laterales, no sé, estaría el apoyar o dar un impulso a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esa es una. Los mal pensados que esta es una cumbre que va a ayudar y darle un impulso a la candidatura de la candidata del Partido Comunista a la elección presidencial, Janet Harak. ¿Crees que son lecturas un poco exageradas o podría haber algo de verdad en ambas? Bueno, a ver, yo creo que para Sánchez también hay algo de eso, porque Sánchez ha perdido mucho, a raíz de los escándalos de corrupción del último año, ha perdido mucho crédito en la Unión Europea. No solo eso, cuando dijo que no estaba dispuesto a llegar al 5% del gasto militar, 5% del Producto Interior Bruto dedicado al gasto militar, que es lo que está pidiendo Donald Trump a los socios de la OTAN, cuando Sánchez fue la oveja negra que dijo, no, yo eso no lo voy a cumplir, aunque yo creo que él tiene poderosas razones para decir que no, no era el escenario en el que tenía que haberlo planteado. Tenía que haberlo planteado en un escenario más técnico, no en un escenario donde lo suyo parecía una provocación hacia Donald Trump. Y recibió una respuesta equivalente. Fíjate que Sánchez hace 3 años se hablaba de que podía ser secretario general de la OTAN. Se hablaba de que podía ser presidente de la Comisión Europea. Se hablaba, bueno, es presidente de la Internacional Socialista. Entonces, la proyección internacional de Sánchez era muy importante. Podía haber sido secretario general de la ONU. Pero él, yo creo que ha ido perdiendo las posibilidades en Europa. Olvídate de la OTAN, de ninguna manera teniendo a Trump ahí. Olvídate de la Unión Europea, donde ya han descubierto que es un tramposo y que no cumple su palabra y que de pronto cambia de opinión de un día para otro y uno no se puede fiar de Pedro Sánchez. Pero él cree que sí puede jugar un papel como líder de la izquierda mundial y que puede capitanear a esta izquierda contra Israel en Oriente Medio, que puede capitanear esta izquierda a favor en la lucha contra el cambio climático, que puede capitanear esta izquierda en el tema migratorio. Y entonces, bueno, yo creo que ahí él está buscando un perfil. Es lógico que en Chile vean que lo de Michelle Bachelet, y sin duda que de esto han hablado, de cómo ocupamos el resto de las instituciones, pero serían muy cortos de vista porque el tema ahora no es hablar de quién va a ocupar la Secretaría General de la ONU, sino cómo evitar que Donald Trump se cargue la ONU. El problema ahora mismo es cómo evitar que Donald Trump se cargue la Organización Mundial de Comercio. Cómo evitar que Donald Trump realmente, bueno, pues haga que la UNESCO tenga que cerrar. Porque realmente ahora, y más la ONU, mostrando todos los días su incapacidad para imponer su buena voluntad en Oriente Medio, en Ucrania, etcétera, ¿no? John, y por último, tuve hace unos días, no, hace unas semanas atrás conversando con el escritor Javier Cerca a propósito de su última
su último libro que escribió, en que acompañó al Papa Francisco a Mongolia, y me llamó la atención la declaración de Javier Cercas pidiéndole a Sánchez que abandonara el poder. Cerca uno Sí. podría decir que un escritor progresista, pero al mismo tiempo uno ve a un Joan Manuel Serrat, una Ana Belén, un Almodóvar y una lista ahí de escritores entregándole un férreo apoyo a Sánchez, que a pesar de todo lo que ha pasado, ¿cómo lees tú eso? El mundo cultural español sigue apoyando a Sánchez ante el temor de la llegada Ese de la mundo, derecha. ese mundo cultural que es el mundo, fíjate que es el mundo cultural que apoyó a Zapatero. Ahí podemos ver de nuevo otra gestión oculta de Zapatero para apoyar a Sánchez. Ese mundo cultural se llamó en su momento la ceja con Z, porque era la ceja de Zapatero. Y el gesto era este, se ponían un dedo aquí en la ¿Ya? ceja, para intentar dar a entender que era una Z y que era apoyo a Zapatero. Estos salieron en el momento en el que Zapatero estaba metido en el lío de la gestión de la crisis del 2008 y había perdido mucho apoyo porque había congelado las pensiones, había congelado los sueldos públicos, etcétera. Pero ese grupo es tremendamente resistente. Es un grupo muy bien instalado en el Estado que ha recibido muchas ayudas, mucha consideración pública, muchos homenajes, etcétera, muchos espacios en la televisión pública. Bueno, intelectuales y cantantes y artistas muy queridos por el aparato del Estado, muy bien protegidos. Y han vuelto a salir ahora. Hay un pequeño matiz. Ana Belén, el día que aparecieron los escándalos recientes, el segundo secretario general del Partido Socialista fue a dar a la cárcel. Ese día Ana Belén estaba dando una entrevista en el ABC y el periodista le preguntó, le dijo, ¿y a usted qué le parece esto? Dijo, bueno, si esto es así, no veo ya la razón para seguir apoyando a Pedro Sánchez. Se ve que en estos últimos 10 días, me imagino que el dormir con Víctor Manuel, que debe tener la película política más clara, ha hecho que cambie de opinión. Es cierto que el manifiesto con, pide a Pedro Sánchez que adopte medidas más duras contra la corrupción. Que no se quede en lo que ha anunciado en el Parlamento, que son medidas bastante cosméticas las que ha anunciado. Y bueno, y que reconozca de manera sincera que la corrupción es fruto de su propia conducta personal como líder. Porque cuando yo te decía lo de que es un líder amoral, eso al final tus colaboradores lo acaban percibiendo. Cuando ven que el presidente cambia de opinión de un día para otro, o sea, no es que cambie de opinión, es que abandona los principios, los colaboradores se van dando cuenta. Esto me recuerda mucho una cosa que pasó en la época de Felipe González. Cuando más se robó y cuando más tropelías se cometieron en el Estado, fue cuando Felipe González extendió un cheque a Alfonso Guerra, cuyo hermano había estado implicado en una serie de casos de corrupción, y Felipe no se podía creer las acusaciones de la prensa, decíamos que nos estábamos inventando las cosas, cuando contábamos que el hermano de Alfonso Guerra andaba haciendo negocios por ahí en nombre de su hermano. Al final, la evidencia fue tan contundente que Alfonso Guerra tuvo que dimitir. Pero antes de dimitir, Felipe dijo, si Alfonso tiene que dimitir por estas acusaciones mentirosas de los periódicos y tal, van a dimitir, se van a cobrar dos cabezas, no solo una, la mía también. Cuando el aparato del Estado, el resto de la clase política escuchó eso, dijo, aquí estamos todos blindados, todos protegidos, porque Felipe nos va a proteger hasta la muerte. Y así se aceleró todo lo que eran las tropelías. Sánchez ha hecho una cosa muy parecida al otro día. No, él no se da cuenta, pero ha vuelto a transmitir esa sensación de desorden que puede transmitir un líder cuando cambia de opinión de un día para otro y se limita a decir es que me equivoqué confiando en esta persona. Porque tu Yo estilo de vida es el que hace que esas personas se acerquen a ti. te agradezco muchísimo, John, esta conversación tan iluminadora, Espero que te bueno, haya servido. iluminadora de las sombras de la política, iluminadora de lo oscuro de la política, de una parte de la política progresista, una cumbre entonces que tiene bemoles, una cumbre que tiene a un invitado internacional, estrella entre comillas, pero una estrella que no sabemos si fugaz, si se va a apagar o va a seguir encendida, me refiero a Pedro Sánchez. Muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde y un abrazo muy grande aquí desde mi jardín. Ha sido un placer, como siempre, Cristian, y te mando un gran abrazo.
Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarle que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo, grupoeducar.cl. Nos encontramos mañana a las 7:30 en Pauta, en este mismo jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.